Un restaurante de comida oriental en plena zona rosa, una noche de sábado antes de Navidad, familias cenando, parejas disfrutando de la noche y de repente el sonido seco de disparos rompe la normalidad. Un hombre con gorra y cubrebocas entra caminando con calma, como si conociera cada paso que debe dar. Se acerca a una mesa donde un hombre cena con su madre y su esposa, sin titubear, sin decir una palabra. Descarga su dispositivo más de una docena de veces. El objetivo es preciso, no hay testigos colaterales. El ejecutor se da la vuelta y sale caminando por donde entró. A las 9 de la noche del 21 de diciembre de 2024, en el corazón de la Ciudad de México, a menos de 300 metros del búnker de la policía capitalina, acaba de ocurrir el deceso de uno de los hombres más buscados por la DEA, su nombre, Óscar Noé Medina González, conocido en el mundo del tráfico ilícito como el Panu, el último jefe de seguridad de los Chapitos, el hombre que valía $4 millones. Pero este incidente no fue un ajuste de cuentas común. Según reveló la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema, detrás de este crimen se encuentra una traición que costó $200,000, una venganza calculada y el avance implacable de un viejo enemigo de la familia Guzmán, Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como el Chapo Isidro, líder del grupo de Guasave y heredero de los Beltrán Leiva. Esta es la historia de cómo el brazo derecho de Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue vendido, traicionado y neutralizado en medio de un conflicto que está redefiniendo el mapa criminal de México. Óscar Noé Medina González no era un delincuente más. Nacido en 1983, el Panu había construido durante más de una década una trayectoria ilegal que lo colocó en la cúspide de la estructura de seguridad de los Chapitos, la facción del grupo de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Para entender su importancia, hay que comprender que no era solo un jefe de escoltas, era el comandante diario del aparato de seguridad de los hijos del Chapo. A él respondían figuras como Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, el 27, antes de sus capturas o fallecimientos. Pero su relación con Iván Archibaldo Guzmán Salazar iba mucho más allá de lo laboral. Eran compadres, amigos íntimos, inseparables en fiestas interminables y en batallas sangrientas. La periodista Anabel Hernández lo describió como el hombre que frenaba los excesos del líder de los Chapitos, el que intervenía cuando Iván perdía el control. Se cuenta que una vez en el Hotel Lucerna de Culiacán, cuando Iván Archibaldo, bajo los efectos de alucinógenos, golpeó brutalmente a una mujer y estuvo a punto de usar su dispositivo contra ella, fue el Panu quien lo desarmó y evitó el incidente mortal. Aunque compartía la intensidad de su jefe, el Panu se distinguía por su inteligencia y sangre fría. Su papel en el ascenso de los Chapitos fue fundamental. Según testimonios recogidos por Hernández, fue él quien identificó, reclutó y formó a Gelnini, uno de los operadores más temidos del grupo. Le dio su primer empleo como ejecutor y supo aprovechar su determinación. Pero el Panu era mucho más que un brazo ejecutor. Fue uno de los operadores principales en la incursión de los Chapitos en el tráfico de fentanilo, la sustancia que convirtió a esta facción en el principal objetivo de Estados Unidos. Por esa razón, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de $4 millones por información que llevara a su captura. En noviembre de 2024, la DEA lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. El poder del Panu también se expresó en su capacidad para ejercer el conflicto más extremo. Hernández documenta su participación en actos de coerción y ejecuciones que marcaron la leyenda negra de los Chapitos. En uno de los casos más graves, un hombre fue expuesto a un tigre que lo dejó gravemente herido, sin una mano y sin genitales. Al final, alguien se apiadó de él y le dio el tiro de gracia. En la coerción estuvieron presentes José Ángel Canovio Insunza, el Jero, el Panu y Raúl Carrasco, el Chore, además del Nini. En 2017,
El Panu participó junto a Iván Archibaldo, Alfredo Guzmán y el Nini en la retención y coerción de 2 agentes de la PGR. A uno lo privaron de la libertad cuando llegó a Culiacán y lo trasladaron a un rancho de Iván en Navolato, donde fue sometido a un intenso interrogatorio durante horas por el propio líder de los Chapitos. Eran legendarias las caravanas ordenadas por el Panu para patrullar Culiacán como si fuera territorio privado de los Chapitos. Él y sus equipos circulaban cotidianamente por las principales vialidades de la capital sinaloense en un despliegue de poder que intimidaba a rivales y ciudadanos por igual. Su rostro apareció en videos del Culiacanazo de octubre de 2019, cuando operadores del grupo desataron bloqueos, enfrentamientos armados y liberación de reos para evitar la detención de Ovidio Guzmán López. Ese día el gobierno federal tuvo que liberar al hijo del Chapo ante la presión del fuego y ahí estaba el Panu coordinando la operación. Pero en diciembre de 2024, este hombre que había sobrevivido a emboscadas, operativos militares y el conflicto interno del grupo de Sinaloa, tomó una decisión que le costaría la vida: viajar a la Ciudad de México para pasar la Navidad con su familia. El 19 de diciembre llegó desde Mazatlán, Sinaloa. Rentó un departamento para él y otro para su madre, Guadalupe González. El 21 de diciembre, antes de ir al restaurante donde sería neutralizado, acudió a misa junto a su madre en la capital. Según las investigaciones de la periodista Anabel Hernández, el Panu se movía sin un grupo armado propio porque presuntamente contaba con protección policial. Esa sensación de seguridad, esa confianza en que la Ciudad de México era un refugio, fue su error fatal. La noche del sábado 21 de diciembre de 2024, alrededor de las 9 de la noche, el Panu cenaba en el restaurante Luau de la Colonia Juárez, en plena zona rosa de la Ciudad de México. Lo acompañaban su madre y su esposa. El lugar estaba lleno: familias, parejas, turistas, un ambiente tranquilo a pocos días de la Navidad. El restaurante se encuentra a menos de 300 metros del búnker principal de la policía capitalina. En teoría, era uno de los lugares más seguros de la ciudad, pero esa noche alguien sabía exactamente dónde estaba el Panu. Un hombre con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas entró al restaurante caminando. No gritó, no dudó. Se abrió paso entre las mesas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Llegó hasta la mesa donde estaba el Panu y sin mediar palabra activó su dispositivo. Los impactos fueron precisos. El ejecutor descargó su arma en repetidas ocasiones, al menos 12 veces. Según reportes oficiales, otros hablan de más de 20 impactos. Óscar Noé Medina González recibió múltiples impactos y falleció en el lugar. Su madre, que estaba sentada junto a él, resultó ilesa. El sicario no corrió, guardó su dispositivo y salió caminando del restaurante hablando por teléfono. Las cámaras de seguridad lo captaron dirigiéndose hacia la plaza comercial Reforma 222, donde subió a los baños del lugar. Se ocultó allí mientras afuera se desataba el caos. Ambulancias, patrullas, elementos de la policía capitalina llegaron al restaurante Luau, pero el ejecutor ya había desaparecido. El periodista Carlos Jiménez, especialista en temas de seguridad, reveló días después el video del operador ingresando tranquilamente a la plaza de Reforma 222, hablando por celular como si acabara de terminar un trabajo rutinario. Lo que llamó la atención de los investigadores desde el primer momento fue la precisión del ataque. El ejecutor no falló ni un solo impacto, no hubo víctimas colaterales. A pesar de que el restaurante estaba lleno, el operador sabía exactamente a quién debía neutralizar y cómo hacerlo. Pero lo más inquietante fue otra cosa. ¿Cómo supo que el Panu estaría ahí? El jefe de seguridad de los Chapitos había llegado a la Ciudad de México apenas 2 días antes. No había anunciado su visita, se movía con discreción y sin embargo el ejecutor llegó directo a él. Carlos Jiménez reveló que el Panu no fue seguido durante su estancia en la capital. No hubo vigilancia previa, el ejecutor simplemente conoció su ubicación exacta y llegó caminando al restaurante. Esto solo podía significar una cosa: traición. Alguien del círculo cercano del Panu
alguien que sabía de su viaje, de sus movimientos, de su cena familiar, lo había vendido. Y según la investigación de Anabel Hernández, el precio de esa traición fue de $200,000. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició de inmediato una carpeta de investigación por homicidio calificado, pero durante los primeros días las autoridades mantuvieron silencio sobre la identidad de la víctima. No fue hasta el 25 de diciembre, en plena Navidad, cuando la Fiscalía confirmó oficialmente que el hombre neutralizado en Zona Rosa era Óscar Noé Medina González, alias El Panu, identificado a través de peritajes de huellas dactilares. Para entonces la noticia ya había sacudido al mundo del tráfico ilícito. Uno de los hombres más poderosos de los Chapitos había sido neutralizado en el corazón de la Ciudad de México, y el conflicto apenas comenzaba. La confirmación de la identidad del Panu no fue inmediata. Durante los primeros días después del incidente, las autoridades capitalinas mantuvieron reservas sobre quién era realmente la víctima. Pero el 25 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que mediante peritajes de huellas dactilares se había corroborado que el hombre neutralizado en el restaurante Luau era efectivamente Óscar Noé Medina González, señalado como presunto jefe de seguridad de los Chapitos y uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Las evidencias del caso comenzaron a acumularse rápidamente. Las cámaras de seguridad del restaurante capturaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa al ejecutor entrando con calma, acercándose a la mesa del Panu y activando su dispositivo sin titubear. La frialdad del operador impresionó a los investigadores. No había nerviosismo, no había prisa, era el trabajo de un profesional. Las cámaras de la Plaza Reforma 222 también captaron al ejecutor momentos después del incidente, caminando tranquilamente, hablando por teléfono, ingresando a los baños del centro comercial para ocultarse mientras pasaba la primera ola de patrullas. Pero la evidencia más importante no estaba en las cámaras, estaba en la información de inteligencia que comenzó a circular entre periodistas y fuentes federales. Según la investigación de Anabel Hernández presentada en su podcast Narcosistema, la neutralización del Panu fue ordenada por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, líder del grupo de Guasave y heredero de la organización de los Beltrán Leiva. Motivo: venganza y estrategia. Venganza por la reciente muerte de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, uno de los operadores de segundo nivel del Chapo Isidro, quien fue abatido en noviembre de 2024 en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en Choix, Sinaloa. Y estrategia, porque el Panu era una pieza clave en el debilitamiento de los Chapitos. De acuerdo con la información recabada por Hernández, habría sido una célula criminal de El Miñón, sobrino de Arturo Beltrán Leiva, quien está bajo el mando de Óscar Manuel Gastelum, alias El Músico, la que ejecutó la orden. Para ello utilizaron operadores del barrio Bravo de Tepito, conocidos por su experiencia en ejecuciones en la Ciudad de México. Pero la traición más grave no vino de los ejecutores, sino de adentro. Según Hernández, un funcionario o elemento de la policía capitalina habría proporcionado a los agresores la ubicación exacta del Panu mientras cenaba en el restaurante Luau a cambio de un soborno de $200,000. Esta versión cobra fuerza cuando se analiza el contexto. El Panu se desplazaba en la Ciudad de México sin un grupo armado propio, algo inusual para un criminal de su nivel. La razón, según fuentes consultadas por Hernández, es que presuntamente contaba con protección policial. Esa protección le había generado una sensación de seguridad que resultó fatal. Alguien de esa misma estructura policial que debía protegerlo lo traicionó, le vendió su ubicación al enemigo por $200,000 y esa información llegó directamente a las manos del Chapo Isidro. Otra evidencia importante surgió del análisis de los movimientos del Panu en sus últimas horas. Carlos Jiménez reveló que el jefe de seguridad de los Chapitos llegó a la Ciudad de México el 19 de diciembre desde Mazatlán. Durante su estancia rentó un departamento para él y otro para su madre. El 21 de diciembre, antes de la cena fatal,
Acudió a misa acompañado de su madre. Todo parecía indicar que el Panu estaba en la capital para celebrar la Navidad con su familia, no para realizar operaciones ilegales. Esto refuerza la teoría de que se sentía seguro, protegido, y que la traición vino de quienes supuestamente debían cuidarlo. Las autoridades capitalinas han mantenido hermetismo sobre los avances de la investigación. No se han reportado detenidos relacionados directamente con el incidente. El ejecutor que neutralizó al Panu sigue prófugo, y el funcionario o elemento policial que supuestamente vendió la información tampoco ha sido identificado públicamente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía continúan con las diligencias, pero hasta el momento la justicia no ha llegado. Lo que sí está claro es que este incidente no fue un acto aislado, fue parte de una estrategia más amplia. La respuesta de las autoridades al deceso del Panu fue, en el mejor de los casos, discreta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Se realizaron peritajes, se recopilaron videos de las cámaras de seguridad, se tomaron declaraciones de testigos, pero no hubo arrestos inmediatos, no hubo conferencias de prensa dramáticas, no hubo operativos de gran envergadura para capturar al ejecutor o a los responsables intelectuales. El caso se manejó con la cautela que caracteriza a los incidentes vinculados al tráfico ilícito en la capital del país. La confirmación oficial de la identidad de la víctima llegó hasta el 25 de diciembre, 4 días después del deceso. La Fiscalía informó que mediante peritajes de huellas dactilares se había corroborado que el hombre neutralizado era Óscar Noé Medina González, alias El Panu. Pero más allá de eso, las autoridades capitalinas no han proporcionado mayores detalles sobre los avances de la investigación. No se ha informado sobre la identidad del ejecutor capturado en video. No se ha hablado públicamente sobre la supuesta traición policial que habría permitido la ejecución. El silencio institucional ha sido la norma. Este hermetismo contrasta con la magnitud del incidente. El Panu no era un delincuente cualquiera. Era uno de los 10 fugitivos buscados por la DEA. Estados Unidos ofrecía $4 millones por información que llevara a su captura. Su deceso en plena Ciudad de México, a menos de 300 metros del búnker de la policía capitalina, representa una afrenta a la seguridad del Estado. Sin embargo, las autoridades locales han mantenido un perfil bajo, probablemente conscientes de que este caso es solo una pieza de un tablero mucho más grande y peligroso, porque el deceso del Panu no ocurrió en el vacío. Es parte de un conflicto que lleva más de 15 meses desangrando a Sinaloa y que ahora se ha extendido a la Ciudad de México. El conflicto comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de los Chapitos y los Mayos se enfrentaron abiertamente en Culiacán. El detonante fue la retención y entrega de Ismael el Mayo, Zambada, a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, Sinaloa ha vivido una espiral de conflictos sin precedentes. Más de 2,000 personas han sido neutralizadas, más de 1,800 han desaparecido, ciudades enteras han sido sometidas a bloqueos, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados. En medio de este conflicto, los Chapitos han sufrido golpes devastadores, su aparato de seguridad ha sido sistemáticamente desmantelado. Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, fue capturado en noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos. Fernando Pérez Medina, el Piji, fue detenido en septiembre de 2024. Juan Luis Castro Morales, el Gavilán, fue neutralizado en enero de 2025. Kevin Alonso Gil Costa, el 200, fue detenido en febrero de 2025. Luis Alfonso López Reátiga, el Toner, fue arrestado tras sobrevivir a un atentado. Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perriz o el 27, fue abatido en mayo de 2025 durante un operativo del ejército en Navolato, Sinaloa. Y ahora el Panu, el último y más importante jefe de seguridad de los Chapitos, ha sido neutralizado en la Ciudad de México. Pero lo más inquietante de esta escalada es quién está detrás de ella. Según la investigación de Anabel Hernández,
el incidente fue ordenado por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, líder del grupo de Guasave y heredero de los Beltrán Leiva. Este personaje, enemigo histórico de la familia Guzmán desde 2008, cuando los Beltrán Leiva se separaron violentamente del grupo de Sinaloa, ha encontrado en el conflicto entre los Chapitos y los Mayos la oportunidad perfecta para expandir su poder. Hernández reveló que el Chapo Isidro habría advertido a los Chapitos a través de una llamada telefónica que abandonaran Sinaloa o morirían. El deceso del Panu sería una muestra de que está cumpliendo esa amenaza. La periodista también señaló que ahora es el Chapo Isidro, con otro grupo de operadores, quienes quieren tomar el control de lo que antes era territorio étnico del cártel criminal e imponer un nuevo orden con la anuencia de altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta acusación, grave y sin confirmar oficialmente, sugiere que la reconfiguración del poder criminal en México no solo está ocurriendo en las calles, sino también en las oficinas gubernamentales, y las autoridades federales, al menos públicamente, no han desmentido ni confirmado estas versiones. Lo que sí es un hecho es que la Ciudad de México se ha convertido en refugio y campo de conflicto del grupo de Sinaloa. Desde abril de 2024, la periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que tanto miembros del grupo como sus familiares se trasladaron a la capital para refugiarse tras el inicio de la guerra interna. La capital, con sus millones de habitantes, su anonimato y su distancia de Sinaloa, parecía el lugar perfecto para esconderse, pero como demostró el caso del Panu, ni siquiera la Ciudad de México es segura cuando hay traiciones de por medio. El deceso del Panu en plena zona rosa de la Ciudad de México no solo sacudió al mundo del tráfico ilícito, también generó una ola de reacciones entre periodistas, analistas de seguridad y ciudadanos que comenzaron a cuestionar la efectividad de las autoridades capitalinas y la creciente presencia del crimen organizado en la capital del país. Las redes sociales se inundaron de videos, teorías y especulaciones. ¿Cómo es posible que uno de los criminales más buscados por Estados Unidos fuera neutralizado a menos de 300 metros del búnker de la policía? ¿Por qué las autoridades no pudieron prevenir el ataque si el Panu contaba con protección policial? ¿Quién vendió su ubicación? La revelación de Anabel Hernández sobre el soborno de $200,000 pagado a un elemento policial para obtener la ubicación del Panu detonó la indignación. Si esto es cierto, significa que la Ciudad de México no solo es un refugio para criminales, sino también un mercado donde se compra y se vende información de vida o muerte. Significa que la corrupción ha penetrado tan profundo que ni siquiera los jefes de seguridad del tráfico ilícito están a salvo de sus propios supuestos protectores. Y eso debería alarmar a todos, porque si pueden vender al Panu por $200,000, ¿qué impide que vendan a cualquier otra persona? Para los Chapitos, el deceso del Panu representa un golpe devastador. Era el último eslabón de su estructura de seguridad, el hombre que coordinaba a los líderes regionales, que supervisaba las operaciones de producción y distribución de fentanilo, que mantenía la disciplina y la lealtad dentro del grupo. Sin él, los Chapitos quedan expuestos, vulnerables, en medio de un conflicto que no están ganando. Iván Archibaldo Guzmán Salazar no solo perdió a su jefe de seguridad, perdió a su compadre, a su amigo, a la persona que frenaba sus excesos y que lo había acompañado durante más de una década. Pero el impacto va más allá de los Chapitos. El deceso del Panu confirma lo que muchos analistas ya venían advirtiendo. El conflicto del grupo de Sinaloa ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de un enfrentamiento entre los Chapitos y los Mayos. Ahora Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, ha emergido como el tercer jugador en disputa, y su objetivo es claro: tomar el control de lo que antes era territorio hegemónico del grupo de Sinaloa, y lo está logrando. Mientras los Chapitos y los Mayos se desgastan mutuamente, el Chapo Isidro avanza. Mientras las autoridades federales se enfocan en desmantelar ambas facciones, el líder del grupo de Guasave expande su influencia. El trasfondo del incidente también tiene que ver con la reciente muerte de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón,
operador de segundo nivel del Chapo Isidro, quien fue abatido el 30 de noviembre de 2024 en un enfrentamiento con la Marina en Choix, Sinaloa. El Pichón era hijo de Pedro Insunza Oregel, el Sagitario, uno de los últimos líderes de la organización Beltrán Leiva. Su deceso fue un golpe duro para el Chapo Isidro, y el deceso del Panu fue la respuesta. Ojo por ojo, sangre por sangre, así funciona el mundo del tráfico ilícito. La realidad es que mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses celebran capturas y operativos, el conflicto sigue cobrando víctimas. Desde septiembre de 2024, el conflicto en Sinaloa ha dejado más de 000 personas neutralizadas, más de 800 desaparecidas, 810 vehículos robados y 46 elementos de corporaciones de seguridad muertos. La economía del estado se ha colapsado, el turismo ha desaparecido, las familias viven con miedo y ahora ese conflicto se ha extendido a la Ciudad de México, que cada vez más se parece a un refugio inseguro para todos. Para los ciudadanos de la capital, el mensaje es claro: el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta autoridades, no respeta vidas. Y cuando hay traiciones de por medio, cuando la corrupción alcanza las instituciones que deberían protegernos, nadie está realmente a salvo. El PANU lo aprendió de la manera más brutal. El que había sobrevivido a emboscadas, operativos militares y el conflicto interno del grupo de Sinaloa cayó en la Ciudad de México porque alguien lo vendió, porque confió en la protección equivocada, porque al final, en el mundo del tráfico ilícito, la lealtad se compra y se vende como cualquier otra mercancía. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué sigue ahora con el PANU muerto? Con el aparato de seguridad de los Chapitos desmantelado, con el Chapo Isidro avanzando y con la Ciudad de México convertida en un campo de conflicto encubierto, el futuro es incierto. Lo único seguro es que el conflicto continuará, que habrá más traiciones, más ejecuciones, más venganzas, porque en esta guerra nadie gana. Solo sobreviven los más astutos, fríos, los más despiadados, y a veces ni siquiera eso es suficiente. El 21 de diciembre de 2024, en un restaurante de la Zona Rosa, a menos de 300 metros del búnker de la policía capitalina, murió Óscar Noé Medina González, el Panú. Tenía 41 años. Había sido el último jefe de seguridad de los Chapitos, el hombre que valía $4 millones, el compadre de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y al final, como tantos otros en esta guerra, fue traicionado por $200,000. Su cuerpo tendido en el restaurante Luau, rodeado de platos de comida oriental y manchas de sangre. Su madre, que cenaba con él, salió ilesa, pero destrozada. Su muerte marca el fin de una era y el comienzo de otra. Una era donde el Chapo Isidro parece estar escribiendo un nuevo capítulo en la historia del tráfico ilícito mexicano. Y esa historia, como siempre, está escrita con sangre.